Bueno, en todo caso, aquí estamos para informar y para entrar en las profundidades, ojo lo que estoy diciendo, en las profundidades de temas que la sociedad a veces no entiende, no acepta o no cree, y resulta que esos temas en otras partes, esto habla de nuestra sociedad, en otras partes sí son aceptados. Vamos a entrar a las profundidades del océano, del mar, a traer agua del mar y ver o afirmar que el agua de mar tiene poderes muy valiosos desde el punto de vista de la salud. Estoy recordando hace muchos años cuando yo inicialmente era reportero de televisión en el informativo de Antioquia y luego como jefe de redacción y después que conocí a un caballero que se llama Laureano Domínguez y él en ese entonces andaba con el cuento del poder maravilloso del agua de mar en tarritos y no le creían, yo sí le creí. Se perdió de vista y un día me dijeron, y ese día es ayer, me dijeron, oiga, Laureano Domínguez ha sido exitoso en otros países con su teoría del agua del mar y pude contactar nuevamente a Laureano Domínguez y hoy lo tenemos con nosotros y eso me encanta. Laureano, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Gracias, periodista. Qué gusto verlo después de tantos años. Sí, señor, sí, señor. Lo mismo le digo yo, me gusta verlo y lo veo muy bien. El agua además le ha sentado bien. No, pues usted ya se ve que es por genética. No, mentiras. El agua de mar está en cada centímetro cúbico de aire que respiramos todos los humanos. Ah, Es la última expresión, lo que llaman los climatólogos o los geólogos o toda esta gente que pronostica el clima, la humedad relativa del aire. Esa es la última expresión del agua de mar. Y ese aire, con los componentes principales, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algunos carburos con sus átomos, sería suficiente para vivir. Ahí yo ya no soy el experto. El experto es un ingeniero berlinés, Marcus White, que inclusive vivió en Medellín. No sé si usted lo alcanzó a entrevistar. Él llegó a vivir en Medellín un tiempo, pero anda también por el mundo enseñando un principio que nosotros intuíamos cuando empezamos a enseñarle a la gente de países tanto ricos como pobres que consumir 3 vasos de agua de mar al día era la antesala del equilibrio de la microbiota y la macrobiota, que ya para nadie es un misterio, como lo narro en mi último libro, Nos quedaba el mar. Ahí la teoría de los péptidos, expuesta en uno de esos capítulos, adelantaba que el cerebro principal estaba allí, en la micro y la macrobiota, y que inclusive el cerebro que tenemos en el cráneo dependía de ese equilibrio. Así que esto ya no es un misterio ni para los grandes neurofisiólogos, y es lo que después de que nos vimos la última vez, periodista, que entre otras cosas hago el paréntesis para agradecerle todo lo que me ha apoyado a través de mis pesquisas, mi búsqueda, mi locura, desde muy joven, casi que como camincito ahí en Medellín. Usted me dio la mano cuando era necesario con mis primeros libros. Bueno, en resumen, no era mentira, no estaban equivocados Pitchinger, René Quintón, Cannon, los grandes fisiólogos, el profesor Marey del Colegio de Francia, no estaban equivocados. Estaban premonitando que el equilibrio pendía de ese medio donde se había originado la célula y que esa formulita que empezó a darse a conocer desde Itagüí en 1957 y después a través de todos nuestros viajes los últimos 40 años, esa formulita de incorporar a la dieta diaria el agua de mar es la clave y la antesala para poder lograr ese equilibrio biológico que tanto hemos buscado los seres humanos. qué maravilla, Laureano Domínguez. Pues a mí me encanta que usted todavía, y ya con nuevos libros, todavía esté manteniendo, permítame la expresión, manteniendo esa convicción de lo que desde el principio planteó como absolutamente importante para el ser humano y es
el consumo del agua del mar, y ya lo ha planteado. Ahí es donde quiero retomar lo primero que usted dijo. Cuando usted habla del oxígeno, del aire, yo en ese momento pensé, ¿qué le pasó a Laureano? Salió de las profundidades, porque yo hice la presentación pensando en las profundidades del mar, salió de las profundidades del mar y ya está pensando en el aire. ¿Cuál es la relación? Vuelva a decírnoslo, por favor, entre el discurso suyo de la importancia del agua del mar y lo que hay en el aire, que es vital, como lo que plantea respecto del agua de mar. El agua es una sola en el planeta. Llegó aquí cuando se estaba formando el disco protoplanetario en forma de cristales de sal. Esto también es algo que cada vez vamos aclarando más. Hoy en día es más fácil encontrar la definición del por qué el agua de mar es salada en Alesa. Si usted le pregunta, ese aparatico que anda de moda por todo el mundo, pregúntele por qué el agua de mar es salada y le va a explicar que el agua llegó al planeta en forma sólida y en forma de cristales de sal que ya la NASA acaba de verificar con, por ejemplo, sondas puestas sobre el cometa Halley, y ahí encontró los cristales de sal. A través de millones de años fueron llegando meteoritos, cometas y fueron dando la información, y aquí se convierte en líquida. Después se evapora en el pequeño ciclo dentro del planeta y ahí encontramos la llamada agua dulce que pende del mar. Después, la humedad que queda en la atmósfera, que es lo que llamamos la humedad relativa del aire, sigue siendo una de las expresiones más diluidas de los oligoelementos marinos. Pero como nos acostumbramos a través de la evolución a comer, que es una de las adicciones que denuncia Marcus White, una de las principales adicciones, comer, innecesaria, pero para dejarla, como toda adicción, se requiere de una disciplina. Nosotros no estábamos equivocados, repito, cuando dijimos la disciplina empieza por incorporar otra vez los oligoelementos marinos a la dieta diaria, no como medicamento, no como cosa rara, no con discursos esotéricos, ni medicamentosos, ni mentirosos, como ya en este momento se hace en el planeta, que el agua de mar es más costosa económicamente hablando, porque los humanos tenemos ese tonto vicio de convertirlo todo en dinero, medirlo todo en dinero y ponerle valores agregados innecesarios a las cosas que Dios nos prodigó generosamente, como el aire, el sol y el agua de mar, que es, repito, no solo la madre de las aguas mineromedicinales, sino el resumen y generador de todo lo que conocemos como agua en el planeta. Entonces, cuando yo digo que Marcus White descubrió que el origen de la alimentación está en esos 4 componentes básicos y que están en el aire y que no hay que aprender ninguna técnica rara, ni pránica, ni rara, ni esotérica para respirar, puesto que respiramos la mitad del tiempo involuntariamente, y lo demostró. De hecho, lleva 23 años sin comer ni beber. Él demostró eso. El resto, los que somos más paganos, más indisciplinados, más adictos a la comida, que es donde está la base de todas las enfermedades, lo que comemos. Entonces, ahí él hace el puente junto con nuestro trabajo para acercar otra vez la especie a un desarrollo evolutivo, que es volver a lo que nosotros llamábamos, recuerda mis primeros libros, el atavismo, ¿no? El secreto del origen, nuestros orígenes, el origen de la vida. Todo eso que se hablaba en mis primeros libros, pues ahora lo vemos a través de la práctica sencilla del consumo de agua de mar en millones de seres humanos, lastimosamente, no en Colombia como hubiéramos querido, que fue donde se inició todo este movimiento, ahí en Itagüí, después aquí en La Ceja, sino en muchos países donde, por ejemplo, acabaron con los acuíferos de agua dulce y ya hay hasta acueductos de agua de mar. Esa es nuestra última campaña. Por eso el título de mi último libro, Nos quedaba el mar. Nos quedaba el mar. Oiga, entonces usted no fue el titular. José, hágame el favor y me poncha el titular para esta conversación con Laureano Domínguez. Usted fue, ahí dice, Laureano Domínguez no fue profeta en su tierra con las bondades del agua del mar. Usted es precisamente eso, no fue profeta acá, pero sí lo escucharon. Me dijo alguien a través de quien yo llegué a usted allá en el municipio de La Ceja, Alejandro, creo que se llama Alejandro. Alejandro Carmona, sí. Exactamente, Alejandro Carmona.
me dijo, pues, a través del, pues, lo hago yo a usted y digo, ¿cómo así? Y él me cuenta que usted ha recorrido más de 70 países en los que sí le han escuchado. Definitivamente esa frase es cierta. Laureano Domínguez no fue profeta en su tierra con las bondades del agua del mar. Bueno, pero definitivamente aquí muchas personas ya no necesitan ir a nuestros centros de distribución gratuita de agua de mar, sino que cuando van a Coveñas, a Tolúa, o Cartagena o a La Guajira, saben que se pueden traer su provisión en el bus, en la maleta, en su coche, y que inclusive si no la alcanzan a usar toda, según la generosidad con que la traigan, la comparten con vecinos, niños, abuelos, allegados a ellos. Esa práctica, sí, pues con los años, a partir de la persistencia, de la testarudez, sí permanece en la ceja. De hecho, aquí, en la Casa del Pan, que es donde comen los indigentes del pueblo, este año, después de un periodo de persecución, como todo en la vida, todo tiene sus crisis y nunca son para mal. Cuando hay una crisis, la humanidad se está moviendo, se está preguntando y de ahí sale algo mejor siempre. Entonces, aquí hubo una crisis, hubo persecución, sellaron nuestros centros de distribución, que eran muchos, pero después, en este tiempo, volvimos a retomar el tema y hoy en día se hace de comer en algunos lugares estratégicos, ancianatos, centros de alimentación para indigentes, con agua de mar otra vez. Pero ya nadie se pregunta ni se asusta, porque hicimos toda la labor pedagógica. En cierta medida, eso de que nadie es profeta en su tierra, pues no es tanto porque no se use el agua de mar, sino porque ellos piensan que sería mejor dedicarse, por ejemplo, o a venderla y a comprarla. Es una cosa que en Colombia fue tremendamente, pues yo digo que horrible, porque eso no es lo que queríamos. Pero oiga, nosotros queríamos defender la gratuidad a ultranza del agua de mar. Pero oiga, Laureano, pero es que esto es un elemento bien importante, bien disruptivo, si quiere, o me permite mejor que emplee la expresión, porque es que yo no conozco toda la historia después de cierto tiempo suyo, pero sí recuerdo mucho que no había confianza, ni creían, ni científicamente, ni socialmente, ni desde el punto de vista de la salubridad, de ninguna manera, en su convicción en torno a las bondades del agua del mar. No había nada, ni siquiera regalada. Pero entonces la cosa ha trascendido mucho. Es que usted ya me está diciendo que ha pasado al nivel del negocio, de la comercialización. O sea, que se cree ya tanto que se ha convertido en un producto comercial. Pues eso es algo absolutamente disruptivo en este proceso suyo. Por eso le digo, periodista, no hay mal que por bien no venga, para decirlo más sencillo. Las crisis, los errores que cometemos los humanos no es para juzgarnos, ni apalearnos, ni catapultar nada. Toda esa movida que hubo en Europa desde René Quintón, desde que desapareció René Quintón, que fue el gran promulgador del método marino desde París, que salvó cientos de miles de vidas de niños en épocas de reales epidemias, pandemias, de problemas genéticos, enfermedades heredadas de generaciones anteriores, que era un común denominador. En París nomás morían 60.000 niños al año de ese tipo de enfermedades infantiles. Todo esto que él hizo en forma generosa, gratuita, como un misionero, después de la muerte de él se convirtió en una gran empresa. Pero esa empresa que divulgó el agua de mar en forma de ampolletas, inclusive inyectables y avaladas por el Ministerio de Salud francés de la época, y que llegó a poner el agua de mar en un sitial de honor en el Vademecum francés, como único elemento terapéutico de la historia medicina, que demostró ser útil en todas las patologías y que no mostró nunca ninguna contraindicación por ser, lógicamente, el origen de la vida. Pues todo eso ha servido, como usted bien lo acaba de decir, periodista, para darle seguridad a la gente. Bueno, eso es agua de mar, sí. Lastimosamente es agua de mar que después la farmacopea interviene, obliga a la microfiltración, le quita la característica de medio orgánico, y entonces ahí es donde mi padre y los preconizadores del método marino aquí en Colombia tenían razón. Si usted no la revuelve con el dinero, si no le pone valores agregados, si la usa como están los litorales del mundo, que es biosegura por naturaleza, entonces no solo será un problema económico el que vamos a enfrentar, porque llegará a las grandes masas, inclusive a través
de las redes de distribución domiciliaria, como ya se está haciendo en varios países, por necesidad. Entonces, no será ese el problema, sino que al no intervenirla la farmacopea, tendrá las características de medio orgánica, que fue la principal característica que descubrió René Quintón y por la que se llegó a usar inclusive como reemplazo de la sangre en las últimas 2 guerras mundiales. Así que eso es tan sencillo como usted lo está escuchando, como se lo dije la primera vez que me entrevistó. Pero el camino es largo, el camino para que lleguemos a ese punto fundamental de que la humanidad tome conciencia de que el agua de mar, menos todavía que el aire y el sol, se deben basar, vender, procesar, ponerle valores agregados, microfiltrar, refinar, como decimos, de la industria alimentaria industrial, pues el día que lleguemos a eso, otro cuento será la historia de la medicina social, preventiva y curativa en el planeta. Afortunadamente, gracias a Dios, ya hay modelos importantísimos para mostrar al mundo y es lo que vamos a hacer ahora en la publicación de nuestro próximo libro. Don Laureano, buen día, cordial saludo. Venga, explíqueme una cosa, que es que yo me quedé aterrado con un dato que usted acaba de dar. ¿Cómo así que hace una persona de las que menciona, discúlpeme, no recuerdo el nombre, de las que tanta ha mencionado aquí, hace 23 años no come ni toma agua, y entonces cómo sobrevive? Porque eso se me lo tiene que explicar. Es muy sencillo. Cuando le dan la nalgada a uno después de que sale del líquido amniótico, pues cuando sale del cigoto, le dan la orden de respirar, ¿sí o no? En eso estamos de acuerdo todos. Sí, señor. Sí, señor, claro. Bueno, Marcus White descubrió, bueno, él no, son investigaciones de muchos, o sea, aquí nadie es propiedad de ningún descubrimiento. Entre todos vamos armando el rompecabezas. Marcus White descubrió que el bebé no solo no heredaba el grupo sanguíneo de la mamá, sino que si la mamá ya había adquirido la práctica de no comer ni beber, sino de alimentarse de los componentes básicos de la vida, que son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y 4 carburos con sus átomos, que él bien describe en todos sus estudios, su último libro también, y su praxis durante los últimos 23 años, investigaciones y tal. Si la mamá no había adquirido la práctica de vivir así, no desarrollaba lactancia. Entonces, cuando el bebé empieza a recibir la lactancia, ya se entra a la cadena alimentaria, que es una adicción innecesaria, pero es una experiencia que tuvimos que vivir todos dentro de la evolución. Todos tuvimos que vivir esa experiencia, a excepción de las plantas, y eso que de no todas las plantas. Pero todo el resto de animales entramos en esa, yo diría que experiencia, y repito lo que le acabo de decir al periodista, es una experiencia de la cual hemos aprendido demasiado. Uno se pone a ver, por ejemplo, alguien que está muy de moda hoy en día en la historia de la medicina moderna, natural, que es una santa alemana, que está muy de moda, repito, en los medios de comunicación. Ella todo lo remite a lo mismo: la innecesariedad de tener que desarrollar técnicas terapéuticas para corregir las enfermedades adquiridas por los malos hábitos alimenticios. Pero si vamos a ver, usted tendría que hablar directamente con Marcus White. Yo lo remito allá sin ningún tipo de adelanto técnico ni predisponiéndolos a ustedes como periodistas a nada. Él de hecho vivió en Medellín y anda por el mundo diciendo no solo estas 3 o 4 factores que son determinantes en la historia de la fisiología, de la medicina, de la vida misma, sino que anda siendo el ejemplo, anda no solo preconizando, sino mostrando que es verdad. En resumidas cuentas, es verdad. Y todos sabemos que en la historia de la biología y la historia de la medicina manda la evidencia, no manda el estudio anamnésico, no manda el estudio de probabilidades, no manda el estudio de aplicaciones en el campo terapéutico, no, manda la evidencia. Así que esa historia es sencilla de contar, pero a la vez requeriría de mucho tiempo. Muy bien, oiga, Laureano, entonces
En La Ceja, donde usted está viviendo y donde ha puesto en marcha mucho de su teoría, hoy hay evidencia, a propósito de esa palabra que se utiliza, absolutamente clara, expresa, precisa, de que la gente está consumiendo el producto, el agua del mar, y está bien. Esa evidencia se puede ir, ver, tocar allá en La Ceja, no sé, a través de lo que usted dijo ahorita, de la casa del Panes, creo, a donde van los pobres, la gente en situación de calle, a que les den alimento. También entonces les dan agua de mar. Sí, pero ya es una fase que es la ideal en el proceso de socialización del método marino. Como les digo, esto empezó en 1957 en Itagüí, un grupo de visionarios salubristas que sabían que la medicina social dependía de la medicina preventiva y que la medicina preventiva sienta sus bases en la alimentación y en la limpieza de los suelos, o sea, en lo que comemos, pero desde el suelo. Entonces nosotros hemos desarrollado inclusive pilotajes importantes en el planeta sobre agricultura con agua de mar. Pero bueno, lo que usted me está preguntando de aquí de La Ceja es muy sencillo. Al principio nos costó mucho, hicimos cumbres mundiales de agua de mar en La Ceja, trajimos científicos, pero siempre hubo agua de mar gratuita en casi todas las esquinas. Ahí fue donde recogimos la evidencia. Ahí fue donde, por ejemplo, Alejandro, que es la persona que nos unió esta vez de nuevo, encontró que una enfermedad que prácticamente lo tenía desahuciado, que usted lo puede entrevistar y él le va a contar, pero con estudios clínicos a la mano, estudios de anamnesis, después post de la intervención con agua de mar, que fue lo que lo convirtió a él al método marino y ha permitido que él ayude a muchas personas. Entonces, en esa época recogimos mucha evidencia clínica, mucha. Niños cirrosos, problemas de enanismo, pero no solo aquí, en muchos lugares, no más, por ejemplo, en Nicaragua, llegamos a hacer un historial de casos clínicos de más de 18,000 en Nicaragua, con médicos voluntarios de la Unión Europea que llegaban en los veranos a evaluar qué pasaba con la práctica del consumo de 3 vasos de agua de mar al día entre la población, niños, ancianos, deportistas, de todo, ¿no? Entonces, aquí en La Ceja hicimos lo mismo, periodista. ¿Qué pasó? Después de que vino la persecución, reitero, no hay mal que por bien no venga. Entonces, nosotros, ¿qué le dijimos a la gente? Nosotros ya no la podemos dar, no la podemos traer, ingénieselas. Y ahí ya no necesitamos, repito, si usted revisa lo que le dije hace unos minutos, empezar a decir, vea, si preparamos los alimentos con agua de mar, si no usamos agua clorada ni sal refinada, sino que usamos agua de mar, empieza a entrar al organismo la característica de equilibrante del agua de mar. Empiezan a entrar esos oligoelementos básicos que son los que se necesitan para el equilibrio biológico. Y eso es simplemente llegar y hacer de comer con agua de mar. Entonces, centros de adicción, de recuperación, centros de alimentación, cualquiera, pero ojo, casas de ricos como de pobres. Centros, o sea, en la Casa del Pan no comen solo indigentes. Ahí va gente que va a comer ahí, inclusive, pues esto no lo debería decir, pero van personajes que conocen que se hace de comer con agua de mar y van porque ahí encuentran esa característica. Ancianatos, aquí mismo en La Ceja, pero también en lugares, por ejemplo, nosotros estamos interviniendo ahorita centros de adicción en la zona de Culiacán, de Sinaloa, en México, Mazatlán, Culiacán y sus alrededores. Y ahí la mera práctica de hacer de comer con agua de mar empieza a reportarse el fenómeno que los neurofisiólogos investigaron para nosotros, cómo incide el agua de mar en la reconexión de neuroeléctricos, empiezan a reportarse beneficios de recuperación casi que después de la tercera o cuarta semana, como bien preconizó René Quinton en su momento en París. Así que esto es algo que va a lo más sencillo ahora. Ya no hay que hablar tanto de la parte científica, periodista, gracias a Dios. Bueno, oiga, tercera vez que mencionó usted la palabra, después de la persecución, somos sonaba como a la Inquisición, a las cruzadas o algo por el estilo. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Fue tanta la persecución? ¿Cuándo y por qué? ¿Y de quién proviene esa persecución? Bueno, yo digo que ahí le voy a dar un dato
yo siempre he tenido también una media vocación de escritor, usted lo sabe, así pues, así por las ramitas. No soy pues muy experto en esas cosas, ni de buscador, ni de periodista, ni nada. Yo soy un asadonero que me encantó este tema del agua de mar y lo voy difundiendo, pero para el bien de la humanidad, como una práctica, dijéramos, de la caridad cristiana. Pero sí le puedo dar un dato a usted como periodista. Algún día le puedo decir exactamente quién era el jefe de la policía local cuando llegó con el ejército a sellar los tanques de distribución gratuita de agua de mar en La Ceja. ¿De dónde venía la orden? Que le puedo adelantar: Ministerio de Protección Social en Bogotá y Servicio Seccional de Salud de Antioquia en Medellín. Y en mano con esa orden vino a sellar nuestros tanques, que eran contenedores de agua de mar que albergaban unos 43.000 litros de agua de mar, que es con lo que pensábamos seguir la campaña en el hospital local, en la población de La Ceja y poblaciones aledañas, y primeros vestigios de investigación en agronomía con agua de mar. Vinieron y lo sellaron. Entreviste usted, periodista, a ese que está todavía aquí en La Ceja, a este señor que es aparte que es amigo desde la infancia, pues no tenemos nada en contra el uno del otro. Pero en ese momento, cuando yo reaccioné, cuando llegó el ejército y tal a sellar los tanques, yo reaccioné casi que violentamente. Y él salió a defenderme como jefe del inspector de policía de La Ceja. Salió a defenderme y dijo: yo no entiendo por qué estamos haciendo esto. Mi mamá se curó con agua de mar. Mi mamá se curó con agua de mar. A mí me pareció muy simpática esa anécdota y vale la pena. Yo nunca reseñé eso periodísticamente ni nada, pero si vamos a revisar la historia ahora que todo está calmado, después de la tempestad viene la calma, deberíamos empezar por entrevistar a este señor. Sería algo muy simpático, porque ahí usted verificaría un hecho histórico simpático. Muy bien. Laureano Domínguez, pues la verdad nos llama mucho la atención. A mí personalmente, debo confesarlo, me llama mucho la atención. Vea, miren, gracias José, a ver qué nos trae José aquí en el momento de la despedida. Nos quedaba el mar, el libro del periodista colombiano Laureano Domínguez. Esta es una publicación que muestra este último, el más reciente, no el último, más reciente libro de Laureano Domínguez, y que pues nos alegra mucho con su compañía hoy acá y con su trabajo de tantos años persistente. Además, usted es, para mí, inspirador y debe ser inspiración para muchos en el tema de la persistencia, de la convicción, el que cree en sus convicciones, permítame la expresión, y que siempre las llevará en su vida hasta el final, no obstante las persecuciones, como nos lo ha planteado acá. Eso, de verdad, a mí personalmente me alegra mucho y me encanta haberlo encontrado después de tantos años. Y porque puedo decirlo tranquilamente, usted lo ha reconocido, como periodista novel, yo le paré bolas a usted, creí hace muchos años, mientras la sociedad no solamente no creía, sino que además lo hostigaba, que es lamentablemente una realidad, no de esta época, sino de toda la vida. El que piense distinto se merece la horca. Permítame que lo diga así tan duro, pero hasta en este momento no real. En este momento no es la horca real, pero sí social. Eso tiene que ver con el escarnio y con el señalamiento. Y usted ha sido un tipo berraco, permítame la expresión. Por eso me encanta saludarlo nuevamente, Laureano Domínguez, y felicitarlo. Y por supuesto que seguiremos al tanto de lo que usted continúa haciendo, Laureano Domínguez. Muchas gracias, felicitaciones y para adelante otra vez. Gracias, periodista, gracias por estar ahí. Si hablamos de persistencia, me gana 1000 veces. Ahí está usted siempre al frente del cañón, con ese mismo entusiasmo, con esa misma lógica. Y digo lógica porque saber escuchar es lógica. Aparentemente uno a veces encuentra personajes que dice, están en un error o algo. No, si están ahí es porque están haciendo un papel determinante en la historia para toda la humanidad. Así que esto para mí es una anécdota súper simpática en medio de mis viajes, de mis cosas. Es súper, pero genial volverlo a encontrar, periodista. De verdad se lo digo. Y le reitero mis agradecimientos. Que Dios lo bendiga.
Señor, amén. Y a usted también, mucha suerte, Laureano Domínguez. Siga trabajando, que su trabajo va siempre enfocado al bienestar general. De eso se trata precisamente. Siempre, por eso lo hemos escuchado. Y es que usted siempre ha trabajado pensando en el bien, en cómo ayudarle a la humanidad. Y esa es para nosotras o para nosotros, ese es un principio básico, no solamente del periodismo, el interés general, no solamente a los políticos de los que tanto hablamos aquí, el interés general, de todos en general, de los seres humanos, de los científicos, de los escritores, como usted, Laureano Domínguez. Pensar en los otros, siempre vivir y trabajar en la dimensión del otro. Por eso, cuente conmigo, Laureano. Muchas gracias. Gracias, periodista. Que tenga buen día. Muchas gracias. A usted. Y ha dicho una cosa bien importante, Laureano Domínguez, saber escuchar, no porque lo haya dicho en el caso mío específico, sino que tiene que ver mucho con los valores de que aquí hablamos permanentemente y que en la política es absolutamente necesario. Nos lo planteaba ahorita usted, Javier. Es que hay que escuchar al otro, hay que saberlo hacer en política y más en un sistema político como el nuestro, que es democracia. Hay que escuchar al otro. Escuchar al otro no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con el otro, Javier, ¿cierto? Entonces, ese llamado que nos hace Laureano Domínguez es para todo y aplica permanentemente y perfectamente en el discurso nuestro, Javier, ¿no le parece? Por lo menos lo que estábamos hablando en este día, que ha sido como de tanta reflexión, no sé si es que estamos augurando algo, don Roger, pero sí, yo creo que el tema de la tolerancia, del respeto por lo que es, lo que piensa y lo que hace el otro, siempre y cuando no atropelle a los demás, siempre y cuando respete los derechos de los demás, eso hay que respetarlo y defenderlo también, don Roger. Así No sé es. si la frase es de Hobbes, que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriría porque lo pudieras hacer. No estoy seguro si es de Hobbes, pero es un poco incluso una frase que en un momento crítico expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el tema de cuando le estaban indilgando tantos asuntos de arremetida contra la oposición y de persecución y todo eso, y él dijo eso, se refiere a esa frase. Lo voy a buscar y enseguida le digo el verdadero autor, pero sí, don Roger, yo creo que en la diferencia yo estoy de acuerdo con una frase que las democracias no se sustentan en los consensos, las democracias se sustentan en los disensos, en la capacidad de respetar al otro, de respetar lo que el otro piensa y de respetar lo que el otro hace, siempre y cuando el otro no violente ni vulnere derechos de los demás. Así es, maravilloso.